Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, pues la enfermedad cardiovascular a nivel internacional, según las guías de las sociedades europeas de cardiología, es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. El 80% es producido por un infarto agudo de miocardio. En nuestro medio, en Bolivia, es muy difícil catalogar el porcentaje y cuál es la primera causa de mortalidad de enfermedades cardíacas en nuestro medio. Pues no tenemos estudios serios, estudios que realmente nos den esa estadística para poder decir, este porcentaje en Bolivia fallecen por esta causa. Pero a nivel internacional, basándonos pues por esta estadística, es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y el 80% está producido por un infarto agudo de miocardio. Tenemos estilos de vida diferentes a nivel internacional, a otros países europeos, sí, pues seguramente nuestra estadística es muy diferente. No variará mucho, pero sí es diferente. Bien, en cuanto a la etiología. La etiología, una de las causas coronarias más frecuentes es la presencia, la formación en placa de ateroma, una aterosclerosis. Y con fines académicos podemos dividir causas coronarias y causas no coronarias. Entre las causas no coronarias, que también nos va a producir un cierto grado de isquemia, que va a tener una repercusión clínica, igualmente con un síndrome coronario agudo, pues entre los ejemplos, cuando existe una hipotensión muy marcada, puede manifestarse con una disminución de la irrigación. Si bien puede manifestarse electrocardiográficamente, quizás no clínicamente, pues podemos presenciar un electrocardiograma que se va alterando en estos pacientes cuando existe una hipotensión marcada. En una hipertensión, pues en estos casos sí los pacientes suelen presentar algún cierto grado de síntoma de un síndrome coronario, porque va a existir una vasoconstricción y la autorregulación a nivel cerebral se va a perder. No estará formándose placas de ateroma, pero existe una vasoconstricción y como tal va a existir una disminución de la irrigación sanguínea. En una taquicardia, pues el corazón empieza a latir mucho más rápido y no va a irrigarse de una forma más adecuada el corazón. Y en estos casos también suele presentarse un síndrome isquémico como tal. Pues solo una clasificación para fines académicos. Bien, tenemos factores de riesgo que no se van a modificar: la edad, el sexo, la herencia, la genética. Hemos tenido antecedentes de familias que han tenido infarto agudo de miocardio, pues mucho cuidado con nosotros. Lo más probable es que alguno de nosotros, de nuestros familiares de primero, también vaya a desarrollar. Edad, mayores de 65 años, mayores de 60 años, con otros factores de riesgo asociados, y el sexo y el género como tal. Tenemos factores de riesgo modificables: el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, la presión, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, síndrome metabólico y dislipidemias. Todas estas me van a producir una disfunción del endotelio y como tal puede estos pacientes empezar a depositarse las moléculas de LDL que van a transportar el colesterol a nivel de la íntima, van a contribuir a que se formen unas placas de ateroma. ¿Cómo se va a clasificar? Existía mucha controversia, aún todavía sigue existiendo por algunos profesionales, pues las últimas guías lo clasifican de la siguiente forma: un síndrome coronario agudo y un síndrome coronario crónico. El síndrome coronario agudo como tal, pues se clasifica como una angina inestable, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Pues cuando se clasificaba como una angina inestable, se presentaban los síntomas, pero se decía que no tenía ningún marcador de troponinas presente como tal. Es por eso que esta clasificación como de angina inestable ya no se utiliza, simplemente síndrome coronario agudo como tal, con elevación del segmento CT y sin elevación del segmento T, y ya está la clasificación. Quizás podríamos encajar esta angina inestable a la clasificación de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Quizás entraría en esa clasificación la angina inestable. Pero
como una clasificación independiente, pues ya se ha dejado de usar porque estamos en la era de las troponinas. Tenemos biomarcadores que nos van a determinar si el corazón está sufriendo algún daño o no. Y aquí tenemos una presentación crónica, un síndrome coronario crónico, que en otras palabras es una angina estable, que se va a presentar de forma típica o atípica. Y acá tenemos los tipos de infarto de agudo de miocardio. Vamos a tener un infarto de agudo de miocardio espontáneo, que se genera por la ruptura de una placa de ateroma. Un infarto tipo 2, un infarto secundario, un desbalance isquémico, lo que les mencionaba anteriormente. Cuando va a existir un desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda, se va a encontrar aumentado secundario, puede ser a un estrés no relacionado con la enfermedad coronaria, tirotoxicosis, una fiebre, muchas causas. Y el tipo 3 va a ser una muerte cardíaca con síntomas o cambios electrocardiográficos. Una muerte súbita de causa cardíaca asumido por síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y por cambios electrofisiológicos. En estos casos no se llegan a tener marcadores biológicos, tampoco electrocardiográficos. Y un tipo 4, un infarto que va a estar asociado a un intervencionismo coronario. Y el último, el tipo 5, un infarto asociado a una cirugía de derivación coronaria, que posteriormente se van a manifestar. Esta última con un incremento 10 veces más por encima del percentil 99 del valor máximo de referencia que va a estar relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica. Es decir, va a ser una nueva isquemia miocárdica o una nueva pérdida de viabilidad de la viabilidad que va a ser requerida esta última. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Vamos a tener un dolor opresivo, retroesternal, con irradiación hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo. Vamos a tener una sudoración fría, la presencia de náuseas, vómitos, estado de ansiedad. Y esta va a ser la característica clínica, ¿no? Los pacientes nos van a referir. Ya habíamos explicado por qué presentan estos síntomas en la fisiopatología anteriormente. ¿Qué vamos a presentar en el examen físico? No vamos a tener ningún signo físico que va a ser patognomónico del infarto de miocardio como tal, pero sí vamos a tener las repercusiones, las manifestaciones clínicas que van a repercutir a consecuencia de un infarto agudo de miocardio. Entre ellas, quizás vamos a tener una insuficiencia cardíaca congestiva, la presencia de estertores a nivel pulmonares, la modificación, quizás la presencia de arritmias. Pues esas van a ser las consecuencias que, en realidad, en el examen físico vamos a buscar las consecuencias como tal. Y acá vamos, ¿no? La evolución de electrocardiográfica de un infarto agudo de miocardio que vamos a ver en otra diapositiva con mucha más claridad. Pues, como habíamos dicho, en el examen físico vamos a buscar las repercusiones que va a tener un infarto agudo de miocardio, principalmente en un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Es por eso que hemos tenido diferentes scores para clasificar estas consecuencias al examen físico. En pacientes con infarto agudo de miocardio, en función a la presencia o la ausencia de hallazgos que sugieran disfunción ventricular, se utiliza la clasificación de Kimball. Tenemos la tipo 1, 2, la 3 y la 4. ¿Qué vamos a encontrar en la tipo 1? No va a existir signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué vamos a encontrar en la 2? Estertores o crepitantes húmedos, tercer ruido o aumento de la presión venosa yugular. Y en la tipo 3 vamos a presentar un edema agudo pulmonar. Y en el tipo 4 un shock cardiogénico. Y cada una de estas te da un porcentaje de mortalidad. Tiene mortalidad de 6%, de 7%, 38% y una mortalidad de 81% cuando va a entrar en un estado de shock cardiogénico.
pues es un infarto agudo de miocardio, es una de las causas de un shock cardiogénico como tal. Como va a existir un shock cardiogénico, no va a inyectarse una cantidad adecuada de sangre, ni la presión adecuada no se va a generar, y como repercusión el diagnóstico va a ser un shock cardiogénico, ¿no? Estas van a ser las consecuencias. Pues es una de las características de un síndrome coronario agudo. Esta clasificación clínica sirve bastante para hacer un diagnóstico y la clasificación como tal del score. Pues tenemos otra clasificación de la severidad de la angina según la Sociedad Canadiense Cardiovascular, Sociedad Cardiovascular Canadiense. Tenemos una clase 1, clase 2, clase 3 y una clase 4 que generalmente se presenta igual en un síndrome coronario agudo, una angina inestable. ¿Cómo se clasifica? Pues en la clase 1 igual, ¿no? Sirve para clasificar la severidad de la angina según la Sociedad Canadiense Cardiovascular, como habíamos mencionado anteriormente. Es una clasificación que, dependiendo de los síntomas que refiere el paciente, pues nosotros vamos a poder clasificar el síndrome coronario con una angina de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Clase 1. La actividad normal no causa dolor. Angina secundaria, ejercicio extenuante, rápido, coronario prolongado. Generalmente, esta clase 1 presentan el paciente con síndrome coronario crónico que tiene una placa estable de un ateroma. Clase 2. Ligera limitación de la actividad normal. La angina se presenta al andar, subir escaleras, rápidamente subir cuestas o con el ejercicio después de las comidas o temperaturas frías con estrés emocional o solo durante las primeras horas o después de despertarse. En la clase 3, marcada limitación de la actividad física. La angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas en llano un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. Y la clase 4, incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o una angina en reposo. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Entonces, de acuerdo a la manifestación clínica que va a tener el paciente, podemos clasificar la angina en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, que corresponde a la clasificación de la angina de un síndrome coronario como tal. Y el anterior score igual. Un infarto agudo de miocardio puede tener consecuencias, un síndrome coronario agudo puede tener consecuencias. Según la clasificación de Killian, en 1, 2, 3 y 4, dependiendo de lo que nosotros vayamos a encontrar al examen físico. Y esta score se utiliza dependiendo de lo que el paciente nos vaya a mencionar, el dolor peculiar que va a tener a diferentes actividades como tal. Pues el diagnóstico que habíamos mencionado anteriormente era clínico y el examen físico. Pues aquí vamos a tener el laboratorio y el electrocardiograma. ¿Cómo va a manifestarse el laboratorio? Pues cuando tenemos la presencia de un dolor fuerte y hay una elevación del segmento ST, tenemos enzimas cardíacas muy marcadas como tal. Las concentraciones de troponinas pues van a estar muy marcadas, muy elevadas. Y los cambios de troponina que va a existir entre las 1 y las 3 horas sí se van a cumplir en cualquiera de las anteriores y se va a confirmar el diagnóstico como tal cuando va a existir una elevación del segmento ST. Pero antes de existir un síndrome coronario con elevación del segmento ST, antes vamos a tener un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Qué es lo que vamos a tener? Igualmente, la concentración de la troponina se va a encontrar presente. Y acá tenemos igual una depresión del segmento ST leve, con una evolución de un electrocardiograma normal hacia una elevación del segmento ST. Y posterior a esto vamos a tener la presencia de una onda Q patológica. Y más adelante les voy a mostrar algunas diapositivas. Pues de esa forma
se hace el diagnóstico con un electrocardiograma. Si vamos a tener un electrocardiograma con elevación del segmento ST, pues es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Si vamos a tener un infradesnivel del segmento ST, una depresión del segmento ST leve, una depresión marcada del segmento ST, o simplemente vamos a tener una inversión de una onda T, pues va a corresponder a la clasificación de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, siempre y cuando presente troponinas como tal. Otros exámenes complementarios que nos va a servir para hacer el diagnóstico va a ser la coronariografía, la ergometría, la angiotomografía, la resonancia, la gamografía, la ecocardiografía. Cada una de ellas nos va a mostrar la zona de isquemia, nos van a mostrar la irrigación de las arterias coronarias, nos van a mostrar la funcionalidad de los ventrículos, en este caso la ecocardiografía, el gasto cardíaco como tal, la fracción de eyección, pues cada uno de ellos nos va a mostrar diferentes alteraciones que va a tener un infarto agudo de miocardio. Otra, tenemos una angina estable, una angina inestable. Una angina estable, pues una angina típica se presenta el dolor, la angina se va a presentar ante esfuerzos físicos, pero va a remitir en el reposo y ante la utilización de nitroglicerina, y el dolor típico característico como tal, ¿no? Irradiado hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia el hombro izquierdo, hacia el antebrazo izquierdo como tal. La angina típica solo cumple dos características de las anteriores y su manifestación puede acompañarse de otros síntomas también. Una angina inestable, pues es un dolor en reposo de inicio creciente, más de 20 minutos. ¿Cómo va a evolucionar el electrocardiograma? Del inicio hasta las 12 horas podemos tener un supradesnivel del segmento ST, como les había mencionado. Esto va a implicar un infarto transmural de 12 a 24 horas. Pues el supradesnivel, si hay una reversión del cuadro, pues vamos a tener una onda ocupatológica y en este tiempo va a existir una necrosis de coagulación entre las 2 y las 24 horas. Entre la presencia de onda patológica va a existir una necrosis de coagulación. Entre las 24 horas y una semana vamos a tener una Q patológica y en ciertas áreas de fibrosis del corazón. Pues entidades del infarto agudo de miocardio de tipo 1 van a ser asociadas con daño cardiomiocitario. Pues va en diferentes entidades, pues vamos a también tener elevación de troponinas cardiacas, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca, urgencias hipertensivas, enfermedades críticas, miocardiopatías, cardiopatías estructurales, disección aórtica, embolia, hipertensión pulmonar, disfunción renal, cardiopatías asociadas, eventos neurológicos, esfuerzos físicos extremos, rabdomiólisis. En estas entidades de infarto agudo de miocardio tipo 1 van a ser asociadas con daño cardiomiocitario igual, y por esa misma razón se van a elevar las troponinas como tal. Por eso hay que tener presente que en estas patologías también se elevan las troponinas, como habíamos dicho anteriormente. Las taquiarritmias, como no va a existir una irrigación adecuada del corazón, pues puede presentar una urgencia hipertensiva, una elevación de la presión arterial marcada, va a producir un cierto grado de isquemia y va a tener unas repercusiones de un daño a nivel cardiomiocitario y diferentes patologías, ¿no? Como tal. ¿Cómo se va a hacer el manejo? Vamos a hacer una monitorización, administración de oxígeno, si el paciente, siempre y cuando el paciente tenga una saturación menor a 90%, y la instalación de una vía venosa periférica, ya sea por la toma de una muestra o como estos pacientes vienen con síntomas de un síndrome coronario agudo, en cualquier momento pueden evolucionar hacia un paro cardiorrespiratorio, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular y entrar en un paro cardiorrespiratorio como tal. Y posteriormente realizar exámenes complementarios, electrocardiograma y troponinas, las principales. Pues según la
Sociedad Europea de Cardiología, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, pues se hace una angioplastía coronaria transluminal percutáneo en los primeros 90 minutos o hasta incluso 12 horas, posteriormente la administración de heparina no fraccionada hasta los 120 minutos como tal, en otras palabras, hasta las 2 horas. O si no se va a tener, si no se va a poder hacer la angioplastía coronaria transluminal percutánea, pues podemos empezar con la primera opción en los primeros 30 minutos, una fibrinólisis. Posteriormente se administrará la enoxaparina. Para el manejo de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, tenemos que hacer una estratificación del riesgo con los scores de TIMI, con los scores de Grace, y estos scores nos van a clasificar ya sea como alto riesgo y bajo o intermedio riesgo. En el alto riesgo de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿cuál va a ser el manejo? Anticoagulación, utilización de estatinas, de betobloqueantes y ECA y ARA2. No se utiliza fibrinolíticos en este caso. ¿Por qué no vamos a utilizar fibrinolíticos? Como habíamos dicho anteriormente, cuando existe, puede ser que cuando tengamos un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, tengamos una placa inestable, que no haya, puede ser que no tengamos una rotura completa de la placa de ateroma y como tal quizás solo un cierto grado de erosión y no se van a formar trombos como tal. Entonces por eso la utilización de los fibrinolíticos no está indicado en este campo, pero sí los anticoagulantes, ¿no? Se utiliza IECA y ARA2 porque actúan a nivel del remodelado cardiovascular. Cuando vamos a tener un riesgo bajo o un riesgo intermedio, pues podemos pedir enzimas, electrocardiografía seriada, imágenes y estratificar de nuevo el riesgo. Un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de bajo riesgo puede evolucionar a uno de alto riesgo o a un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, sí puede evolucionar y en ese caso se modifica ya el manejo que se va a hacer en estos pacientes. ¿Cómo se hace el manejo de un paciente crónico? Obviamente vamos a ver los factores de riesgo, la etiología de tal y vamos a empezar a tratar. Se utiliza igual valoraciones de pretest, selección del test, la evaluación del riesgo y de acuerdo a eso vamos a hacer el manejo. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Eléctricas, mecánicas, agudas y crónicas. Las eléctricas, arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias, bloqueos y asistolia. Mecánicas, insuficiencia cardíaca congestiva, rotura de pared, rotura de músculo papilar, aneurismas, tromboembolia. Y agudas, shock, insuficiencia valvular, rotura, pseudoaneurisma, disección ventricular. Y en las crónicas vamos a tener un remodelado como tal. Pues bien, se sacó el tema de la siguiente bibliografía. Si quieren pueden revisarlo. Y gracias por su atención.